Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma Fe y Razón. Es un gusto para nosotros estar de nuevo con ustedes y tener aquí a nuestro invitado especial, a don Raúl Palacio. Raúl es una persona de origen salvadoreño radicado en Estados Unidos de Norteamérica. Es maestro de profesión, de aquellos maestros de verdad que tenían una formación rigurosa en lo que es todo el desarrollo de lo que es la pedagogía y la enseñanza, y también es poeta. Es una persona multifacética porque también se dedica a lo que es el análisis de lo que es la política. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, me siento muy bien y Sí, agradecido de que algo que yo venía esperando por hace casi 2 años, tener el privilegio de estar en el programa de Fe y Razón, al que tú conduces de una forma brillante y a la cual asisten grandes personalidades porque tienen confianza en tu conducción, porque de alguna manera algunos de ellos hasta han sido tus maestros y sí, de alguna forma recuerdan al alumno y ven hasta dónde está avanzando su alumno. En este caso, verdaderas personalidades pasan por fe y razón. Yo me siento privilegiado que me hayas invitado a tu programa y estoy abierto para todo lo que tú quieras conversar conmigo. pues para nosotros es un honor estar contigo hoy en Fe y Razón y que compartas con nosotros tus vivencias, tus conocimientos. Así que, pues quería preguntarte de entrada, Raúl, eh, cuéntanos cómo llegaste tú después de tener una formación en la enseñanza, en la pedagogía como maestro, cómo llegas a la poesía. Yo siempre he creído, estoy convencido, Daniel, muy convencido de que yo no llegué a la poesía. Yo estoy convencido de que la poesía llegó a mí cuando yo apenas era un infante. Se dice de que en el contorno familiar que yo decía mis primeras poesías cuando ni siquiera sabía leer y escribir, pero Sí, que hubo la mano de una prima mía, un poco mayor que yo, mayor, porque ella estaba estudiando tercer grado en la escuela Esther Serpas de la ciudad de Usulután, y ella escribió lo que yo estaba diciendo. Y pasados unas semanas o meses después quizás, ella estaba aprendiéndose un poema que lo tenía que decir en la escuela y ella repetía y repetía lo que leía y yo la escuchaba y me gustaba lo que ella decía. Entonces empezó, el chamaco empezó, el niño empezó a repetir lo que su primita estaba diciendo. De pronto ella se levantó y le dijo al resto, bueno, él se lo aprendió antes que yo. Y me decía sí, que lo dijera. Y yo le decía, solo recuerdo que las primeras expresiones, los primeros versos, bueno, me sé todo el poema, pero el poema estaba basado en la vida de Jesús de alguna manera, porque empezaba diciendo, camina la Virgen Santa, camina para Belén. sí, Y a la mitad del camino pide el niño de beber. Le dice la Virgen Santa, nada, no bebas aguas, mi bien. Esas aguas corren turbias y no son para beber. Caminan hacia adelante y encuentran un naranjal. El dueño de los naranjos es un ciego que nada ve. Le dice la Virgen Santa, ciego que nada ves, dale una naranja al niño para que apague su sed. Responde el ciego y le dice, corte las menester, corte las menester. Y entre más cortaba el niño, más volvía a florecer. Le dice la Virgen Santa, ciego que nada ves, con la bendición del niño, abre tus ojos y ve. Y a gritos decía el ciego, ¿quién me hizo esta merced? ¿Quién me hizo esta merced? Sin duda sea María que pasa para Belén. El primer poema aprendido por Raúl Palacio. Hasta uh, ahora, hasta ahora está acá.
Ay, qué bien, gracias por esa declamación. Y me imagino que tienes muchísimos, pero muchísimos más, sin duda alguna. Eh, realmente me estabas haciendo recordar, lo que estabas eh, declamando, de que una vez teníamos un coloquio entre personas que estábamos reflexionando sobre filosofía y estábamos hablando del dolor, de la tragedia, del origen de la tragedia y todo eso en el ser humano, en la vida. Y decía ahí algunos en lo que estábamos de acuerdo todos, de que para el ser humano en la historia, en lo que se refiere a la comprensión del dolor del ser humano, primero llega la poesía, es la primera que llega, antes que la filosofía, antes que la filosofía a la comprensión del dolor del ser humano en la vida, en la realidad existencial, antes que la filosofía, llega la poesía. Y es una cuestión que yo, pues, no lo tenía muy claro, este, pero es así. La poesía llega antes. Entonces, esto deben de tenerlo claro los que estudian filosofía, ¿verdad? Porque a veces desconocen el aporte histórico de la poesía. Y eso nos decían. Raúl, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para ti la vida, Raúl? Oh, el tiempo en que el ser humano, desde su concepción hasta su muerte, le permite vivir. Nadie tiene mayor concepción de la vida si no es en ese lapso del tiempo. En ese Sí, lapso del tiempo en que uno fue, de alguna manera, ah, los padres le dan vida a uno y en el desarrollo mismo de eso llega el momento en que la vida finaliza. ¿Qué se hizo durante todo ese tiempo? ¿Qué se construyó? ¿Qué se aprendió? ¿Qué se pudo legar a las nuevas generaciones durante ese tiempo de vida? No se necesita ser un filósofo, no se necesita ser un escritor, no se necesita en absoluto ser un político, porque cada uno pone como un granito de arena en ese tiempo de vida que le ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza de trabajo a través del tiempo precisamente es un aporte que le damos a las nuevas generaciones. Eso es la vida. sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo se forma y cómo la conducimos? Eso es lo que es parte de un análisis. Sí, 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 efectivamente, entra en la discusión de todo el desarrollo de lo que son las ideas. O sea que el, para ti vida y muerte son parte, que dos caras de la misma moneda. Entonces, Raúl, vida y muerte. Vida, el Vi- principio, el génesis. Muerte, el final. Se quiere la crucifixión. ¿Y tú estás de acuerdo, Raúl, en que en esta vida cada día nos vamos muriendo? Perdón, a veces no te logro entender la última frase. Cada día nos vamos, ¿qué? ¿Me escuchas bien? Sí, pero no escuché ¿Tú, la palabra final. tú estás de acuerdo con eso que se dice de que cada día que pasa nos vamos muriendo? Bueno, si tomamos en consideración desde el punto del partida, el nacimiento, llegamos al punto final, la muerte, y no sabemos en qué tiempo, cuánto tiempo. Unos nacen al morir, otros los matan antes del nacimiento. Sí, Pero los que logran nacer y desarrollarse también tienen cuántos infantes mueren en la vida. Pero otros son afortunados y logran llegar a la pubertad, a la adolescencia, se vuelven adultos, llegan a la ancianidad y termina su tiempo de vida. Claro, desde que nacemos empezamos a morir. No me cabe ninguna duda de eso. Tengo bien claro ese concepto.
Pero no le tienes miedo a la vida. A la vida nunca le he tenido miedo. A la vida siempre, siempre la he disfrutado de alguna manera. No es fácil los diferentes estados de ánimo que se dan en el tiempo de vida, pero no me arrepiento, por ejemplo, hasta este momento. He pasado por momentos difíciles, pero he pasado también por momentos de éxtasis. Sí. Por lo tanto, esto es algo que la vida no tendría sentido si no hay esos vaivenes. Yo puedo asegurarte, Daniel, que las personas que vivieron dentro de un mundo de amplia riqueza, por ejemplo, no pudieron conocer cómo se vive en la pobreza. Pero no por eso pueden tener sus diferentes vaivenes en la vida. Sí. Dentro del extracto social en que uno nace, uno va conociendo y se van dando esos altibajos. Y si alguien te... Mantener cierto nivel de ascendencia, eso es lo más apropiado. Y si te preguntamos cuál es el sentido de la vida para Raúl Palacio, ¿qué nos diría Raúl Palacio sobre esa pregunta? ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? En mi caso personal, el sentido de la vida está determinado por lo que aprendí y cómo lo he puesto en práctica lo que he aprendido. Pero en un contorno de un círculo social que comienza con mi círculo familiar, se extiende hacia el círculo social de la comunidad en que me tocó vivir, hasta el círculo más extenso que está enmarcado dentro de un estado, dentro de una región, dentro de un estado manejado, de un pueblo que es estrictamente manejado por un estado de derecho constitucional, y eso por el cuestión de orden, para que no haya anarquía. Sí. La vida misma lo va uno ubicando en determinadas posiciones y uno hace lo que debe hacer, lo que corresponde hacer para tener un nivel de conciencia de que pasar por la vida sin dejar nada no es algo que alguien se pueda sentir orgulloso. Pero cuando dejamos un poquito, algo, en esta vida, acuérdate cuántos millones de años han pasado desde la existencia de la vida. Millones. No me estoy refiriendo a la vida humana simplemente, estoy hablando de la vida en sí. Efectivamente. Y en la vida humana, pues el ser humano llega a su momento y se empieza a desarrollar hasta el momento actual en que vivimos, en que este desarrollo social, científico, político, es la tumba que en la que va a finalizar la vida de este planeta. En el ser humano. Hago la aclaración, en el ser humano. Sí. ¿Te consideras un animal político? Animal político, Ronald Umaña. Un personaje que él se siente orgulloso precisamente por su actividad política. Y si a ti te dijeran... Y que ha sido o forma parte de mi panel, lo invito en diferentes ocasiones. Me da gusto tener a Ronald Umaña en mi programa. Sí. Él tiene diferentes facetas en sí mismo, pero tiene una personalidad bien definida. Me agrada conversar con él y para mí es uno de mis favoritos en el programa de Raúl Palacios Presenta, que tú sabes que yo conduzco. Pero el ser humano en sí, ya sabemos que fundamentalmente es un animal. Ser un animal, uno desde el punto de vista social, bueno, es la lógica.
Es la lógica. Somos básicamente, y así estamos definidos, biológicamente somos animales. Ahora, si lo que estamos utilizando el término animales como de una forma metafórica para determinar o asignar la conducta de una persona, bueno, en ciertos momentos yo no me considero un animal, pero Político. muchos de mis adversarios sí me consideran un animal. Sí. ¿Por qué me consideran un animal? Bueno, dependiendo de las concepciones que ellos tienen, dependiendo de cómo comprenden el mundo que ellos observan, que ellos ven, y cuál es el entendimiento que ellos le dan a lo que yo expreso, a lo que yo manifiesto. Sí, sí. ¿Te consideras un demócrata, Raúl? No, No. no. Ser demócrata para mí, tal como lo plantean, o cómo se plantea dentro del campo político, no. Dentro del campo filosófico, muy probablemente que sí. Bien. Pues con lo que me decías del animal político, me hacía recordar las enseñanzas de mi maestro Antonio García Trevijano, quien nos decía, fíjate Raúl, no sé si estarás de acuerdo con eso, decía él que hay dos naturalezas, la naturaleza biológica del ser humano, la naturaleza biológica, y la otra que es la segunda naturaleza, que es la cultura, que es la cultura, que por ahí andaba Aristóteles cuando decía el politicón, el animal político, dentro de lo que es la polis griega. Y en la cultura, pues la forma de convivir en comunidad y haciendo alusión a lo que tú estabas diciendo. Entonces, y vivimos en comunidad y, y por eso pertenecemos a esta polis, a la civita y todo esto. Este, decía Cicerón de que la amistad es lo único que une a los hombres libres y que solo ahí se fragua la confianza. Raúl, ¿tus amigos tienen que pensar igual que ti o puedes tener amigos que no piensen como tú, perdón, políticamente o filosóficamente o religiosamente? Mis amigos no los escojo por su posicionamiento ideológico político o por su pensamiento filosófico o por su quehacer. Mis amigos los escojo por la clase de personas que ellos son. Cuando me toca a mí escoger a mis amigos. Hay algunas personas que me tienen entre su red de amigos. Y bueno, una cosa es que me tengan entre su red de amigos y otra cosa es que realmente sean mis amigos. Desde todo punto de vista, las diferencias ideológicas, políticas, deportivas, religiosas, filosóficas, es natural en el ser humano. Y eso depende de las concepciones que cada uno nos vamos formando, de cómo vamos mirando el mundo, cómo lo vemos desde los diferentes aspectos que he mencionado. Y esas diferencias pueden a veces volverse bien como dos locomotoras en un mismo riel, pero en sentido contrario. Sí, Chocan y cuando chocan, lo que sucede es esto. Se levantan y al final una sale por un rumbo y el otro sale por el otro rumbo. Pero ambas locomotoras quedan ya deshechas prácticamente. Los pensamientos y los posicionamientos ideológicos de las personas jamás debe ser el factor que pueda determinar una amistad. Al contrario, ser tolerante con lo que piensa el amigo es lo que hace más fuerte una amistad. Daniel, nosotros no seleccionamos el hogar, la familia, ni la madre, ni el padre que nos engendró, ni la madre que nos parió, sí, ni el vecindario donde nos tocó vivir.
nosotros no decidimos eso. Llegamos. Y ante esa llegada nos toca vivir. Dentro de la misma familia hay diferencias fuertes. Y eso también es de mucho orgullo ver que una familia está completamente unida en todos los aspectos. Pero eso es muy raro. Sí, sí. Muy difícil. Así que tener amigos con diferentes posicionamientos políticos, para mí es un verdadero placer. Nunca voy a dejar de ser amigo de alguien, o desde mi punto de vista, porque él no piensa como yo, o porque no acepta lo que yo estoy exponiendo, o lo que yo estoy diciendo, él va a dejar de ser mi amigo. Pero la experiencia me dice algo, Daniel, y tú eres testigo de esto. Muchos de aquellos que, y te lo estoy planteando dentro de ahora que podemos utilizar las redes sociales. Hace 20 años no usábamos las redes sociales en la forma en que se realiza hoy. Pero a través de las redes sociales, de pronto tenemos una buena cantidad de amigos. Pero si empezamos a decir o a exponer cosas que no les parecen a ellos, dejan de ser nuestros amigos. Sí, efectivamente. Y recurren en el extremo caso de insultarnos. Y de Sí. insultarnos de forma soez. Eso Decía, vuelve intolerante. decía al Eso no es respecto, sí, efectivamente. Decía al respecto de todo esto en cuanto hemos estado matizando y lo que tú estás diciendo, Raúl, no sé si estarás de acuerdo con, no conmigo, sino con él, porque lo voy a tratar de parafrasear lo más textualmente posible que me recuerde. Decía un autor español que fue catedrático de la Universidad de Salamanca en tiempo del franquismo, decía, don Miguel de Unamuno, decía que las ideas no son para respetarse, sino que las ideas son para discutirse, que las ideas no son susceptibles de respeto, decía él, que lo que hay que respetar es al ser humano, a la persona, decía él. A ese hay que respetar aunque estemos en las antípodas. Y así crear, se entiende, crear en el pensamiento unamuniano un espacio de argumentación y contraargumentación, pero respetando al ser humano, pero no respetando las ideas. Las ideas no son susceptibles de respeto. ¿Estás de acuerdo tú con eso, Raúl? Daniel, está enmarcado dentro de lo que te acabo de exponer. Efectivamente. Ahí está enmarcado, dentro de lo que te acabo de exponer. Y bueno, yo respeto mucho a las personas. Sin embargo, la exposición de sus ideas, respetarlas no implica dejar de rebatirle. Efectivamente, sí. Estamos en el derecho y nos ajusta el conocimiento de rebatir con argumentos, siempre y cuando esas argumentaciones están basadas en un buen razonamiento. Raúl, Raúl, ¿me escuchas? Perfecto. ¿En algún momento tú le has tenido o le tienes cierto temor y cierto miedo al debate con tus adversarios? No, al contrario, a mí me entusiasma. Por eso dicen que algunos me califican a mí, que a mí lo que dicen, no, a este tipo lo que le gusta es alegar. Es peleón, dicen algunos, Es ¿no? peleón, dicen algunos. Bueno, tú precisamente lo has percibido. Sin embargo, pienso que cuando se me invita a algún debate o se me invitara a debatir, o que no se me invitara, que yo llegara de entrometido, porque, Daniel, nos asiste el derecho. Si no estamos de acuerdo con algo, no necesitamos que nos inviten. Y El no te punto es si nos permiten usar la palabra. Si nos dices que permiten usar la palabra, tenemos el derecho a rebatir a aquellos que están emitiendo algunas concepciones en las cuales uno no está de acuerdo. dices que entonces que no tienes miedo a tus adversarios en el debate. No creo tenerles miedo. Y si Eso es sí creo que, y si es una eso sí, emboscada, y quiero decirte algo. No tengo tenerles
miedo ni a una emboscada ni a nada. Déjame decirte en ese sentido. Lo único que yo tengo que tener conciencia de que lo que voy a exponer, lo que voy a decir, esté basado en algo que de alguna forma conozco, domino, que controlo, y eso me permite poder conversar, charlar, rebatir, debatir con las personas. De lo Sí. contrario, si estoy dentro de un debate o si se me pone una emboscada como tú manifiestas, Ujú. de hecho, si no domino el tema con el cual que es el sujeto de la conversación, pues lo único que tengo que hacer es guardar silencio. Sí. Esa es muestra de sabiduría, que uno discuta sobre los temas que uno conoce, ¿verdad? Sí. Así de que, lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo y encaja con la concepción unamuniana. Como tú sabes, yo soy muy devoto al pensamiento de Miguel de Unamuno, y tú ya lo sabes. Y, y eso. Eh, Raúl, este, esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad posmoderna, relativista en la que vivimos, ¿tú te consideras un hombre eh, alineado a esa sociedad posmoderna, relativista, o te consideras como un salmón, como tú dices en tu libro, que nada contra la corriente? Tiene mucha relación con esa expresión, esa frase, el salmón y yo. El salmón y yo es un poema que le da vida a un libro, a mi único libro publicado hasta hoy, y en donde establece precisamente el ritmo de vida de un pececito que nace en las montañas generalmente, donde van a desovar y los huevitos nacen y van de regreso nadando, llegan hasta el mar. El salmón crece a un tamaño bastante grande. Mucha gente no creen el tamaño enorme que llega a tener el salmón. Pero los de tamaño mediano generalmente son los que retornan. Los grandes, demasiado grandes, no pueden retornar porque el río no tiene las mismas profundidades en las que ellos pudiesen poder nadar en contra de la corriente. Pero el salmón siempre va nadando en contra de la corriente hasta llegar al sitio donde van a desovar, donde nacieron sus antepasados. La vida es así. Mi vida ha sido todo el tiempo no estar en favor de las mayorías. Ujú. Mi vida siempre ha sido estar a favor de las minorías. Y alguien dice, bueno, ¿cómo es que Raúl puede estar a favor de las minorías si las minorías son los oligarcas, los dueños de la riqueza? Y las grandes mayorías, pues, son aquellos que sufren con su fuerza de trabajo, viven porque venden y esclavizadamente su fuerza de trabajo. Hay una esclavitud moderna. Y esa esclavitud moderna es aquella que antes a los esclavos se les daba alimentación para que pudieran estar fuertes y poder desarrollar su trabajo. Ahora, en el tiempo moderno, se les paga un salario mínimo, lo suficiente como para que se puedan alimentar, para que estén vivos, para que puedan vender su fuerza de trabajo. Entonces, es esa la parte que se debe de entender. No estoy a favor de esos oligarcas, estoy a favor de esa población que es intensamente grande. Y entonces, ¿cómo es esa contradicción? ¿Por qué Raúl habla de mayoría y de minoría? Bueno, si lo hablamos en cantidades, la lógica es así. Sí. Cuando hablas de los esclavos, me hiciste de los esclavos de hoy, me hiciste recordar porque anduviste allí en medio dialécticamente con
páginas de los escritos de Antonio García Trevijano que decía, si me lo permite, Raúl, lo leo textualmente. Decía así Antonio García Trevijano respecto a lo que tú decías. Los esclavos eran conscientes de su esclavitud. Tenían libertad de pensar sin libertad de obrar. Los modernos siervos voluntarios tienen la libertad de obrar sin la de pensar, es decir, no tienen libertad de pensamiento. Así lo definía Antonio García Trevijano. Una gran verdad. Sí. Así que, entonces, tú no te encuadras, Raúl, en esta sociedad moderna que tenemos, posmoderna que tenemos hoy, relativista, en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No te encajas en esa sociedad, no logras congraciarte con esa sociedad o logras congraciarte con esa sociedad en donde a lo blanco le llaman negro y a los negros le llaman blanco y en donde todas las opiniones valen, la opinión del que no está formado con la opinión del que está formado. Simplemente, Daniel, me toca convivir. Sí. No tengo otra alternativa. Me toca convivir dentro de eso que tú has mencionado. En los grandes océanos existen las minúsculas vidas, como existen los seres enormes, como las ballenas, como el chacalote. Y dentro de eso, unos son alimento de otros. A otros les toca convivir dentro de esos, Sí, pero viven. sí. Ese es eso es lo que nos toca a nosotros. Eso es lo que me toca a mí. Sí, si tú, Raúl, hipotéticamente, pero me gustaría que fuera real un día, si tú fueras ministro de educación de tu país de origen, ¿qué te gustaría hacer en síntesis? Dímelo en síntesis, porque es una pregunta que llevaría un programa completo. ¿Qué te gustaría hacer por la educación si tú fueras el ministro de educación? Hipotéticamente, si fuera el ministro de Educación, no resolvería mayor cosa. Voy a decirte algo. Yo no quisiera ser el ministro de Educación. Quisiera ser aquel que pone al ministro de Educación Ya. para saber escoger a una buena persona que pueda conducir ese ministerio, pero en el cual esa persona reciba todo mi apoyo en el plan que él quiera desarrollar, que me presenta un plan que es bastante revolucionario, digamos, de alguna forma, pero que implique una mayor educación para todas aquellas clases desposeídas que así los han mantenido durante el tiempo de vida, porque les conviene mantenerlos sin educación. El término promedio de educación en nuestro país, para ponerte un ejemplo, es que los chamacos solamente logran llegar hasta el 7º grado. Cuando tenía en una entrevista el doctor Oscar Picardo, hizo una exposición en la cuáles son los niveles de educación, de cómo se van iniciando los muchachos. Hay quienes abandonan la escuela antes de el 6º grado, pero el promedio es hasta el 7º grado. Y Y hay otro dice, quienes, y hay perdón, quienes, perdona que te interrumpa, y hay quienes abandonan la escuela sin dejar de ir a la escuela todos los días, pero la abandonan. es así. Pero lo que quiero explicarte y manifestarte es de que la persona que va a manejar un ministerio de educación, hipotéticamente, cuando tú me dices que hipotéticamente si tú fueras el ministro de educación, yo pienso que dentro de mí no quisiera ser ese ministro de educación, porque un ministro de educación depende de lo que el que lo colocó en esa posición maneja el poder y sobre todo el poder económico. Entonces, el caso actual en nuestro país
ningún presidente ha tenido el poder tal como lo tiene este presidente de estos momentos. Él tiene todo a su favor para dejar, en vez de estar haciendo cosas que no debe de hacer, dejar un verdadero legado a la educación en nuestro país. En vez de hacer una enorme cárcel para más de 40,000 personas, con cuántos millones que se gastó. Y discúlpame que estoy entrando a un terreno que es un tanto más, que no es lo que te lleva a ti a la conversación en este sentido, pero el ejemplo es bien Sí, claro. sí, sí. El ejemplo es bien claro. ¿Cuántas universidades no construyó la Universidad de Salatenango, ni construyó la Universidad de Aguachapán, ni construyó la Universidad de San Vicente y otros lugares que él mencionó? ¿Cuánto no se hubiera construido? Pues estoy poniendo el ejemplo de él porque es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero él no es el único. Todos los otros anteriormente, todos, sin excepción, no le dieron el verdadero interés que se debió darle a la educación. Y Entonces eso, tú, en eso estamos, entonces tú estás de acuerdo conmigo y veo que pues, tenemos la misma posición de que un pueblo para tratar de salir adelante en el desarrollo de, de su historia es indispensable y es central la cuestión de la educación. Sin educación no tenemos futuro. Yo eso creo y no sé si, yo creo que estamos en la misma órbita, Raúl. es que debemos de estar. Es Sí, fundamental. por Es, ejemplo, es por, e- esencial, es fundamental la educación para el desarrollo de los pueblos. Entre más se mantienen a los pueblos en la ignorancia, y eso es lo que sucede de la frontera sur de los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, eso es lo que sucede. Se trata de mantener a las grandes mayorías la pobreza de la clase baja hacia abajo en un estado de una mala educación o sin educación formal. sí, Y el propósito precisamente es porque de esa manera se vuelven esclavos de los poderosos, de los oligarcas. y hay una institución fundamental en todo esto en la sociedad, que es la familia. La familia desde Aristóteles era la unidad irreductible de la sociedad. Es decir, lo que los franceses le llamaron la base o el fundamento de la sociedad es la familia. Aristóteles ya le llamaba la unidad irreductible, la familia, porque la familia es la trinchera donde, donde se, donde se cuecen todos los lazos culturales, educativos, de valores y principios del ser humano, hasta la forma de hablar. La forma de hablar de un ser humano depende también de ese círculo familiar donde el niño se desarrolló. Entonces, ahora presenciamos y acudimos en primera fila, Raúl, en primera fila, acudimos a la destrucción absoluta y total de esa institución que es la familia. No estoy haciendo referencia a ser religioso o no ser religioso, no, esto no es de religión, esto es una cuestión de la tradición, de la entrega de valores, de conducta, de parámetros de comportamiento, desde los tatarabuelos, pasando por nuestros bisabuelos, por nuestros abuelos y llegando a nosotros, y nosotros con la responsabilidad de eh, entregárselos a otras generaciones. Eso se está destruyendo y asistimos en primera fila a ese escenario. Entonces la situación que se nos deviene para esta generación que nos va a seguir es terrible, terrible. Por lo tanto, coincido contigo que la educación es central para lo que es el devenir de un pueblo, de los pueblos, de todos los pueblos del mundo. Y como tanto tú como yo, pues somos amantes de la educación. Nos gusta, yo aunque mi formación es
principal, fundamental, fue la ciencia jurídica, pero la educación como parte de los estudios de filosofía es indispensable, es indispensable. Lo que es todo lo que es la historia de las ideas de los grandes pedagogos de toda la historia de la educación. Así que, no sé qué más nos puedes decir, Raúl, para ir terminando esta primera parte, digamos, de la entrevista. Bueno, en primer lugar, tú conduces la charla, yo ah, eh, tengo que seguir la conducción de la misma y estoy siempre, como te digo, abierto para los diferentes temas que quieras abordar. Eh, Me agrada precisamente entrar en una conversación en la cual lo único que buscamos es tener coincidencias y si tenemos algunas diferencias, pues también manifestarlas. Algo que nos ha distinguido en esta relación de amistad entre Daniel Vázquez y Raúl Palacios es que desde su inicio hemos establecido nuestras afinidades y nuestras diferencias y las hemos discutido de forma privada, no acá públicamente, porque no era ese el propósito de este programa. Pero En el próximo. cuando tú quieras, estoy a tus órdenes. Además de eso, sabes que yo siempre he dicho que Daniel Vázquez debía ser el moderador de uno de mis programas con alguien con el que yo quiero debatir. Bueno, ojalá y un día se dé esa posibilidad. Es posible, es posible. Te quiero agradecer que me hayas invitado al programa de hoy y siempre será un privilegio estar contigo. Ya se Igualmente dijo. para mí. Igualmente para mí, Raúl, tenerte en Fe y Razón, en plataforma humilde, pero tratando de ir en eso de la búsqueda del afán a la verdad, porque esa es la cuestión central en el ser humano, en la educación, el afán a la verdad, a la búsqueda de la verdad. Y ahí vamos caminando cada día. Por lo tanto, en cada tema que abordamos, no nos apresuramos a decir, esta es la verdad, sino que vamos discutiendo, reflexionando categorías por categoría y vamos enhebrando ideas tras ideas de categorías en categorías para ir caminando en ese sendero que es el afán por la búsqueda de la verdad. Así es que no queda más que agradecerte, Raúl, y decirte de manera reiterada que es un honor para mí haber estado contigo en esta plática y muy pronto tendremos otra segunda plática sobre estos temas culturales que vamos a ir desarrollando en esta plataforma. Así que un fortísimo abrazo, Raúl, a tus seguidores y un fortísimo abrazo y agradecimientos a aquellos que nos siguen en Fe y Razón.